Buenos días. En esta ocasión iniciamos la segunda temporada de nuestro podcast Inteligencia Financiera. Tengo al frente un invitado de lujo, el señor Fernando Aguiluz, actual CEO del BBVA Perú. Él tiene una larga trayectoria en el grupo BBVA, desempeñando diferentes cargos gerenciales y directivos. Ha estado en México, tiene más de 25 años. Nos va a contar un poco su trayectoria y además ha escrito un libro muy interesante que se llama Uno en un Millón. Y por ahí quiero empezar, Fernando. Te doy la bienvenida, muchas gracias por tu tiempo. Quería empezar por el libro. ¿Qué te motivó a escribir un libro? Porque eso no es algo tan usual en los ejecutivos corporativos. Oye, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar el día de hoy en esta segunda temporada de tu podcast. Y bueno, muchas gracias. Y decirte que, ¿qué me motivó a escribir el libro? Realmente yo soy un convencido que hay que regresarle a la sociedad mucho de lo que nos ha dado. Y fue uno de los principales alicientes para escribir el libro. Y otro tema que me motivó muchísimo fue, y a lo mejor a algunos padres les pasa, que sus hijos no los escuchan y que tú tratas de contarles historias y tratas de decirles cosas y no te escuchan. Entonces dije, voy a ver si lo plasmo en un libro, algún día se acordarán de las historias de su papá y regresarán a verlos. Y otro tercer tema que para mí fue muy importante es, nosotros aquí en BBVA Perú tenemos un programa en la fundación que es Leer es Estar Adelante, donde acompañamos a los jóvenes a que entiendan y comprendan lo que están leyendo. Entonces, una manera para comprometerme de a de veras con el programa era escribir el libro. ¿Por qué? Porque las utilidades o las regalías, el 100% son para este programa, para la niñez peruana. Excelente, Fernando. Es un esfuerzo, pero con una respuesta, con un propósito. Eso es muy bueno. Y has dicho algo bien importante. A través de las historias y las anécdotas, uno puede dar contenido, aprendizaje, y además la gente se identifica con uno, ¿no? Es muy, muy importante eso. Y tú que eres un personaje que tiene mucha difusión en las redes sociales, en LinkedIn, ¿cómo gestionas esta visibilidad que tienes en las redes? ¿Cuál es un poco tu estrategia? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo realmente disfruto lo que hago. Yo disfruto ser papá, ser esposo, ser CEO y disfruto muchísimo el interactuar, el conectar en las redes sociales. Para mí las redes sociales es una extensión de lo que soy yo. Es una manera en que conecto con muchísima gente, con gente que no tengo el gusto de conocer, pero que tenemos algo en común, que tenemos alguna idea, algún propósito en común, y estas redes sociales me ayudan a mí a complementarme en esa parte, porque son redes sociales donde tienes la oportunidad o el regalo que te dan de algún comentario, de alguna opinión, de algún punto de discusión, y eso me va enriqueciendo a mí y a los que formamos parte de esta comunidad. Yo te diría que las redes sociales hay que disfrutarlas, hay que estar dentro, pero hay que mostrarte como realmente eres. Si tú tratas de mostrarte de una manera que no eres, hoy todos los que interactúan en redes sociales son muy listos, son muy inteligentes y se dan cuenta, con una frase muy peruana, al toque, que realmente no eres tú quien estás atrás de esta red social. Oh, excelente. Yo creo que coincido contigo. Creo que la mejor manera de desarrollar tu marca personal es ser auténtico. Así es, ser auténtico y conectar, porque también en este tema de ser auténtico tienes que mostrar lo que haces en tu trabajo y fuera de tu trabajo. Buenísimo. Tengo una pregunta para ti muy interesante. Como mencioné al comienzo, tú has desarrollado una larga carrera en el grupo BBVA. Has sido en México la cabeza de cultura y talento del grupo. Y BBVA México es un banco top en la región y en México.
¿Y cuál para ti es la importancia de la cultura organizacional en las corporaciones? Fíjate que parece que estuviera preparado o preparada esta pregunta. Justo ayer o antier nos dieron un reconocimiento como una empresa que se llama Talent Lab, un reconocimiento que se llama Eco Awards, que habla del tema de la cultura, lo importante que es la congruencia entre la cultura que se dice tener una organización y la cultura que realmente se vive en la organización. Y aquí voy a ahondar un poquito al respecto. El poder tener una cultura corporativa clara, con comportamientos, con valores y con principios, te hace que tu organización vaya acorde a esto que has diseñado y te lleve a un propósito. Cuando tú tienes bien conectados tus comportamientos, tus principios, tus valores con ese propósito, la organización fluye de una manera espectacular. Por eso es muy importante el poder lograr que tus colaboradores y todos los que forman parte directa e indirectamente de tu organización estén totalmente alineados. Muchas gracias. Y cambiando de tema, a lo largo de tu trayectoria seguramente enfrentaste muchos retos a nivel personal y profesional. Si nos puedes compartir alguno que quisieras compartir con nosotros. Tengo uno que he compartido por ahí, creo que inclusive en el libro. Yo estaba dirigiendo, me tocó dirigir la compañía de seguros de México, del banco, y me pidió mi jefe que si podía hacerme cargo del área de talento y cultura, recursos humanos en México. Y al principio tuve cierto escepticismo porque para mí, y lo digo con todo el respeto y la ignorancia que tenía en ese momento, talento y cultura o recursos humanos tenía un alcance muy pequeño y no lograba dimensionar lo importante y lo fundamental que es para una organización una buena área de talento y cultura. Y fue un gran desafío, regresando a la pregunta, porque yo había sido muy crítico respecto a la función de los equipos de talento y cultura. Entonces imagínate ser una persona crítica de un área y que después tú seas el líder de esa área. Fue un choque muy importante para la organización y para mí, porque había que encontrar cómo conectar y cómo decir que todo lo que pensaba estaba equivocado y cómo decir que venía a querer sumarme a un equipo que verdaderamente yo al principio no estaba convencido de que era la mejor decisión. Y tuve que encontrar pequeños desafíos para ir conectando. Y el primero que encontré era con el equipo de restauración, el equipo de comedores. El banco en México tiene un servicio de comedores muy amplio, se sirven 5,000, 6,000 comidas al día, y me fui con ese equipo. Me fui con el equipo a ayudarles a preparar, a lavar, a servir, y empezaron a ver que era genuino mi involucramiento. Y esto ayudó a que el resto del equipo duro de talento y cultura me pudiera integrar y hacerme uno más del equipo. Creo que ha sido uno de los desafíos más importantes de mi carrera. Y ni qué decir el haber llegado a Perú, porque también el haber llegado a Perú, aunque siempre decimos que somos países con culturas muy similares, pues al final es el cambio y la adaptación personal, familiar y laboral en un nuevo entorno. Pero afortunadamente han sido puros éxitos en esta integración y en este choque cultural que al final del día no se dio como yo lo había imaginado. Aprovecho tu comentario. ¿Cómo te ha tratado el Perú en La estos verdad, años? me ha dado más de lo que merezco. Y estoy agradecidísimo con todos y cada uno de las peruanas y de los peruanos. He tenido la oportunidad de conocer el norte, el centro, el sur, la costa, la montaña, la selva. No hay un rincón del país que no conozca. Y en todos los lugares donde he estado, el recibimiento, el calor, la amabilidad de la gente es impresionante. He ido a lugares donde me han ofrecido, me han abierto sus casas. He ido a lugares donde me han preparado
comida cuando te das cuenta que está siendo un tema importante en lo que estás consumiendo en ciertas casas que me han invitado. Y ni qué decir de mis amigos de Lima. He hecho amigos entrañables que el día que me vaya, que espero que no sea pronto, voy a irme con el corazón roto por las amistades que he logrado hacer aquí en el país. Qué genuino y qué importante lo que comentas sobre el Perú. Yo te quiero contar una anécdota, aprovecho la entrevista. Yo tengo unos amigos colombianos que son ciclistas, yo soy ciclista también, y le preguntaron al gurú del ciclismo en Colombia el mejor lugar para hacer bicicleta de montaña. Y este señor de 70 y pico años les dijo, váyanse a Huaraz. Ellos esperaban que les dijeran, váyanse al Tíbet, vayan a otro lugar, váyanse a Huaraz. Y me llamó mi amigo, me dijo, y me han recomendado Huaraz. Anda a Huaraz, vale la pena, hay circuitos maravillosos para practicar ciclismo. El Perú, como tú bien comentas, tiene unas geografías muy variadas y mucha calidez. Y de este tema que dices de Huaraz, si tenemos amigos peruanos que estén escuchando el podcast y no han ido a Huaraz, no pueden dejar de ir a Huaraz. Realmente se queda corta la frase de la Suiza latinoamericana, es cierto. Ves unas cosas espectaculares en todo Huaraz. Buenísimo, Fernando. Sobre el tema de talento y cultura, quería ahondar un poquito. Desde mi posición actual en la corporación, y reforzando lo que tú dices, creo que con el área que más interactúo en el día a día, además de comercial, es talento y cultura. Uno lo valora cuando ya tienes que estar coordinando mucho con esta área y te das cuenta de la trascendencia del mensaje de la cultura corporativa, cómo la pueden difundir, la verdad. Súper importante. Y cambiando de tema, en TMF nosotros trabajamos en una unidad que es de fideicomisos. En la unidad de servicios fiduciarios buscamos promover el fideicomiso en el Perú. En México el fideicomiso está muy desarrollado, ya tiene mucha maduración. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el papel del fideicomiso en los financiamientos? Fíjate que qué bien lo dices. Yo aquí me he dado cuenta que usamos como figura legal muy poco el fideicomiso. Y es una figura que en un contexto de incertidumbre o en un contexto de tanta regulación te ayuda muchísimo y te da la facilidad de poder hacer una ejecución muy rápida, muy expedita de una obra, de un proyecto, de una herencia, de muchísimos temas, y que la figura se utiliza poco. Yo no sé si se utiliza poco por desconocimiento, por miedo, por regulación, que no lo creo, pero es una de las figuras legales que se deberían de explotar mucho más para temas de obras por impuestos, para temas de colaboración, Estado e iniciativa privada, para temas de sucesiones testamentarias. O sea, yo creo que la figura del fiduciario, para temas de crédito, para ejecución de obra, para avance de obra, para escrows, o sea, creo que las posibilidades son infinitas y le falta desarrollarse en el país y en general en la región. Sí, tú has dado un punto clave, que es la difusión. Creo que nos falta difundir las bondades del instrumento. Está avanzando a buen ritmo, pero falta mucho. Falta mucho porque el nivel de cobertura que puede tener el instrumento es amplísimo y todavía esto no está tan difundido como nosotros quisiéramos, pero estamos en ese camino. Te agradezco, Fernando, por la entrevista y vamos a hacer una pequeña dinámica de ping-pong, a ver qué te parece. A ver. A ver, son preguntas muy directas. ¿Quién fue tu mejor jefe o mentor que marcó tu vida profesional? Mi papá. Me enseñó a trabajar desde muy joven y me enseñó el respeto y el valor que tenía uno que tener por el trabajo. Excelente. ¿El mejor consejo que te han dado en tu carrera? Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Ese es el consejo que a mí me dieron desde chico también. Que Excelente. al principio se entiende poco, pero conforme vas creciendo te das cuenta lo importante que es. Totalmente. ¿Hobby o pasatiempo favorito? Pasar tiempo con mi familia. Si pudieras viajar en el tiempo, mira qué interesante, ¿irías al pasado o al futuro? Al pasado. Los buenos recuerdos son siempre satisfactorios.
y la posibilidad de corregir algunos errores del pasado. Claro, claro que sí. ¿Qué talento te gustaría tener? Qué buena pregunta. El poder hablar todos los idiomas del mundo Wow. para poder conectar con toda la gente. ¿Cuántos idiomas hablas? 2, pero me gustaría hablar los más que pudiera. Claro. Yo admiro a las personas que pueden conversar en 5 idiomas. Sé decir en más de 10, 12 idiomas, hola. Y eso conecta muchísimo cuando tienes la oportunidad de hablar con alguien de ese idioma, con decirle simplemente en su idioma, hola, conectas muchísimo y se dan cuenta que estás haciendo un esfuerzo para poder tener un buen diálogo. Muchas gracias, Fernando. Una gran entrevista y nuevamente agradecerte por tu tiempo y lo valioso de la información que hemos recibido en estos minutos. Muchísimas gracias, la verdad muy agradecido por haber estado con ustedes.